Dios está aquí. Su presencia está aquí. Amén. Amén. Y si Él está aquí, todo está bien. Amén. Amén. Los tiempos se acortan. Los días se van acortando. Y Dios está llamando. Dios llama a aquellos que no tienen a Él en su corazón a volverse a Dios, pero también llama a la iglesia a volverse a Dios. Llama a su pueblo a volverse a Él. Dios está llamando. Y ustedes dirán, pero yo estoy sentado, vengo a las reuniones, pero Dios llama. Recién la pastora leía que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Nada le podemos esconder. No podemos escaparnos. No podemos irnos hacia un lado o hacia el otro, porque Dios sabe para dónde vamos. Si avanzamos, si nos quedamos, si estamos parados, si nos vamos a un costado, vamos al otro, si queremos ir hacia arriba o hacia abajo. Dios está. Dios lo ve todo. Por más que nosotros nos queramos esconder como Adán en el huerto del Edén, que oyó la voz de Dios y se escondió, Adán pensaría que Dios no iba a saber dónde estaba, aunque Dios le preguntó, ¿dónde estás? Y muchas veces Dios nos pregunta dónde estamos, aunque Él sabe dónde estamos, pero quiere que se lo digamos. Quiere que declaremos el lugar en el que nosotros nos encontramos y por qué estamos en ese lugar y qué hicimos y por qué lo hicimos. El reconocer trae grandeza, el reconocer trae liberación, el reconocer trae salvación, el humillarnos ante Dios trae esa salvación y ese perdón de nuestros pecados y Él borra nuestras rebeldías. Amén. Y Dios está llamando y llama a su pueblo y llama a aquellos. Hay muchos que estuvieron dentro de la iglesia, dentro de la congregación y hoy no están, pero hay muchos que estamos en la congregación, pero Dios nos llama a volvernos. Y para esto vamos al libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Es una palabra muy clara, es de volverse a Dios. Busquen el libro de Zacarías. Está antes de Malaquías. ¿Sí? Amén. Y Malaquías está antes de Mateos, así que son los... Están ahí nomás. ¿Sí? Del viejo al nuevo. ¿Sí? ¿Lo podés leer? Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Amén. Miren, ¿a quién estaba hablando allí? ¿Le estaba hablando a aquellos que están lejos de Dios o le estaba hablando al pueblo de Dios? ¿Para quién levantaban los profetas Dios? ¿Para quiénes Dios levantaba un profeta y lo enviaba? ¿A quién? A su pueblo. Al pueblo que Él había elegido, al pueblo que Él había redimido, al pueblo que Él había escogido. Dios siempre ha hablado a sus hijos, como un padre habla a sus hijos. Y habla de volverse. Ah, pero yo estoy dentro de la congregación. Ah, pero yo estoy dentro de la iglesia. Ah, pero yo vengo a todas las reuniones. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que meditar, examinarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Y Él habla de volverse, y cuando habla de volverse dice que Él va a ser nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Porque nosotros podemos estar aquí, nuestro cuerpo, nuestro físico puede estar aquí, pero nuestro espíritu no está aquí. No hablo de que el espíritu se salió, sino que hablo que nuestros pensamientos están divagando y están volando hacia un lado o hacia otro.
pensando no sé qué cosa, pero muchas veces nosotros mismos nos distraemos de estar en la presencia de Dios por pensar y preocuparnos por lo que pasó o por lo que puede llegar a pasar. ¿Amén? Y divagamos y andamos y anhelamos tener cosas, y que no está mal anhelar tener cosas, que no está mal prosperar, que no está mal crecer, que no está mal estudiar. Pero cuando Dios habla de devolvernos, es devolvernos a Él y poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. A Él nada se le escapa. Si vosotros, dices, se volviereis a mí, dile que si ellos se vuelven, yo voy a ser su Dios. A veces estamos más preocupados por las cosas que nos suceden a diario que por meditar en la palabra de Dios y buscar de su presencia. Esto no quiere decir que nosotros no tenemos que trabajar. Sí tenemos que trabajar, porque la misma palabra de Dios dice: ganarás el pan con el sudor. ¿Cuánto hay que transpiran para ganar el peso? Hay muchos que pesan la plata y eso no transpiran. Transpiran si lo llegan a agarrar. Ahí empiezan a transpirar. Pero acá dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tenemos que trabajar. No dice que no te preocupes por tus hijos. Sí te tenés que preocupar. Tenés que educarlos, tenés que mandarlos que aprendan. Tenés que instruirlo en la palabra de Dios, tenés que enseñarle, tenés que preocuparte en el crecimiento, como todo buen padre, ¿sí? Pero eso no quita que busques a Dios. Tenés que buscar a Dios. A veces descuidamos las cosas de Dios y empezamos a irnos cuesta abajo. Descuidamos de buscar y de orar y empezamos a patinar en el barro. ¿Alguna vez patinaron en el barro? Nosotros estamos haciendo un trabajo por allí que estamos zanjeando, y el viernes a la noche, sábado a la madrugada, llovió un poco y con mi cuñado andábamos para acá, parecía que andábamos en patines. Y a veces es muy peligroso. Yo como buen tucumano por ahí me resbalo, pero enseguida manoteo. Es que los tucumanos se agarran rápido, ¿no? Cuando uno descuida las cosas de Dios, empieza a ir cuesta abajo. Y lo más lindo que no puede ver, lo más lindo que cree que está bien, piensa que lo que está haciendo está bien, pensamos que lo que hacemos está bien, pensamos que los demás están equivocados y nosotros, y yo no. Pensamos que la palabra de Dios se equivoca, pensamos que lo que estoy haciendo está bárbaro, porque si yo estoy orando, hay muchos que dicen: yo oro, leo la Biblia, pero orar y leer la Biblia no es todo, sino que dice la palabra de Dios que hay que poner por obra la palabra de Dios. Hay que vivirla. ¿Cuesta? Sí que cuesta. Cuesta entender cosas. Porque yo venía con cuestiones rutinarias del mundo, porque yo venía arrastrando cosas que el mundo me había dado, que había puesto en mi vida. Cuesta desechar cosas que Dios dice que tenemos que dejarlas. Claro que cuesta. Pero la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y si yo creo en Dios, voy a ir dejando todas esas cosas. Y si yo creo lo que la palabra de Dios me está pidiendo, y si Dios dice que me vuelva, yo tengo que volverme a Él, porque en algún punto del camino me he parado y me he distraído. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. En un punto del camino se paraban y se distraían y buscaban cualquier cosa, o creían que por sus propios medios podían lograr. Se puede lograr cosas,
por la misericordia de Dios. Pero Dios lo que quiere es lo que hay aquí adentro. Uno arrastra cosas del mundo. Uno viene a Cristo y cuando Dios te dice esto está mal, ¿por qué está mal? Miren, yo le fui diciendo a Dios, Señor, yo quiero cambiar. Cuando sentí el impacto de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, sentí un deseo ferviente de agradar a Dios. Es lo único que me interesaba y era joven. Aún lo sigo siendo. Apenas 18, 19 años. Ahí llegó Dios a mi vida, a esa edad. Y se imagina, a mí me gustaba todo. Y una de las cosas que más me atraía y me atrapaba era ir a bailar. Y ahora decir, ¿está mal bailar? Mira, uno puede darle rienda suelta a la alegría de uno, pero el lugar donde uno va a bailar se mueven muchas cosas que nosotros ignoramos y que nosotros muchas veces ignoramos. Yo en ese tiempo ignoraba. Dentro de un boliche bailable se mueven muchos espíritus. El espíritu laxivo, el espíritu de celo, el espíritu de alcohol, el espíritu de la droga, el espíritu de las peleas, porque en los bailes muchas peleas, el espíritu de la droga, el espíritu de querer la mujer del otro, o al revés. Yo he visto mujeres pelearse por un hombre. Se mueven muchas cosas donde Dios no le agrada. Y yo le pedí a Dios que me sacara de ahí, Dios me sacó. Cuando uno quiere volverse de verdad a Dios, empieza a pedirle cosas a Dios. Señor, esto a mí, ¿sabes qué? Me gusta, pero si a vos te desagrada, Señor, ayúdame. Pedirle ayuda. Señor, a mí me gusta con locura apostar al 14. Pero Señor, si para vos esto te desagrada, sácamelo. Yo no puedo. Hay tantas cosas que nos gustan. La carne quiere muchas cosas. Y en los mandamientos Dios habla: no codiciarás la mujer y viceversa. No codiciarás los bienes, pero lo queremos. Entonces volverse a Dios es empezar a dejar lo que antes era, empezar a derribar todo ese obstáculo, empezar a dejar al viejo hombre para que el nuevo vaya creciendo, enterrar al viejo hombre para que el nuevo se cimente en Cristo Jesús, porque el que renueva nuestras vidas y el que pone un nuevo hombre es Dios en nuestras vidas. Amén. Volvemos y yo seré tu Dios. Si te volvés a Dios, Él va a ser tu Dios. Si no te volvés a Dios, vas a seguir teniendo dioses, pero no a este Dios que vive, a este Dios que salva, a este Dios que transforma, a este Dios que cambia. ¿Amén? Amén. Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. Y yo estaba orando por una persona a quien amo mucho. Y vino este pasaje a mi vida para esa persona. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Amén. He disipado, dice, ¿cómo? Las nubes, tus rebeliones. ¿Cuán rebeldes somos? Nos rebelamos contra todo y contra todas. Y en realidad nosotros tenemos que ser rebeldes o rebelarnos contra el pecado.
pero nos rebelamos contra lo que Dios quiere que hagamos. Nos rebelamos contra todo lo que parece que no nos gusta y no nos agrada. Y es malo no entender a Dios. Y es malo no buscar la presencia de Dios. Dice, yo deshice como las nubes, porque las nubes no te dejan ver. Las nubes no te permiten ver la claridad del día. Las nubes no te permiten ver la gloria y la presencia de Dios, las nubes de rebeldía, porque nos rebelamos contra Dios, porque vamos en contra de su palabra, porque siempre estamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando en un lugar se predica, por ahí dice, predican fuerte, son muy legalistas. La palabra de Dios dice que es blanco, y si la palabra de Dios dice que es negro. No lo podemos andar con grises. Yo deshice tu rebeldía como las nubes. Quiere decir que Dios tiene la autoridad. Y Él hace llover sobre justos e injustos, dice la palabra de Dios. Pero las nubes están. Y la nube de rebeldía, mientras no le permitimos a Dios que venga y entra a nuestra vida, en nuestro corazón, esas nubes de rebeldía permanecen y traen inundaciones de porquería. Porque ¿saben? Cuando la inundación viene, deja todo barro, todo sucio. ¿O no vieron ahora? Es todo mugre. Queda todo y no sirve nada. Ni los muebles, nada queda que se pueda utilizar. De la misma manera es en nosotros. Si la nube de rebeldía inunda de porquería a nuestro interior, de basuras que no nos convienen, de mugre, de pecado, de maldad, de odio, de venganza. Porque Él me hizo esto. Que reviente. ¿Y no es así? ¿Dónde está Dios? Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está ahí. Y cuando Él viene, deshace, como la nube, desaparece la nube y empezás a ver el sol de justicia, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice que, lo que sigue, que yo, de las nieblas. Cuando habla del pecado. Vuélvete a mí porque yo te redimo. No, antes. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Como niebla tus pecados. Cuando nuestra vida está llena de pecado, andamos a tientas. No, pero yo veo toda la gente, sí, pero nosotros andamos a tientas. Ustedes vieron, no sé si le ha pasado, pero a veces a uno viaja, va, viene, o se levanta temprano, y hay esta época es donde más niebla hay. Y si vas manejando, no sabes el que está adelante, no podés ver. Si alguien está detenido, por eso suceden muchos accidentes. Y el pecado no te deja ver el bien que Dios quiere hacer en tu vida. El pecado no te deja ver y no te deja creer que Jesucristo murió en la cruz, pero que también resucitó y está sentado en la diestra de Dios Padre abogando por cada uno de nosotros. Porque la niebla te impide ver un poquito más allá. Porque la niebla oscurece y entonces andás. Si la niebla está de madrugada, ves que es todo oscuro. Y entras a caminar y no sabes dónde pisás. Te impide ver. Pero yo deshice tu pecado como la niebla. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Porque Cristo Jesús cargó nuestras culpas allí en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpia y nos purifica de todo pecado. ¿Amén? Por tanto dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí.
Y Dios no está hablando a la gente que está lejos de Dios, sino que Dios está hablando a tu vida y a la mía. Por tanto, vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿A quién le sacó la rebeldía? A aquel que aceptó a Jesucristo en su corazón. ¿Y a quién le perdonó sus pecados? A aquel que reconoce sus pecados. Te perdonó a vos, me perdonó a mí. Él deshizo nuestros pecados como la niebla. Desapareció el pecado. Porque dice la palabra de Dios que Él arroja al mar del olvido nuestros pecados. Él se olvida de lo que nosotros hicimos. Pero nosotros nos acordamos. Nosotros nos acordamos de lo que nos hizo el almacenero, el camionero, el lechero, el verdulero, el plomero, la vecina de al lado. Nos acordamos. Pero Dios perdona. Nos acordamos de lo que nos hizo nuestro abuelo o nuestros padres, que no nos entendieron. Pero sabes una cosa, Dios te entiende, Dios te conoce. Y Él dice que nos volvamos a Él. Él dice, vuélvete, vuélvete porque yo te redimí. ¿Quién nos redimió? Jesucristo. ¿Quién nos limpió? Dios. ¿Quién nos perdonó? Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y entonces cuando la niebla desaparece podemos ver con claridad la misericordia y el amor de Dios. El poder y la autoridad de Dios. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Es tarde de bendición. Es tarde de que abras tus oídos espirituales y entienda lo que Dios está hablando. Entienda lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. 5.9. 5.9. Sí. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Amén. Con tu sangre, ¿qué dice? Compraste toda gente. Es redimir. ¿Qué es redimir? Es traer el perdón, traer salvación, pagar un rescate. Y Cristo fue el rescate por nosotros en la cruz. Por su sangre, Él llama a todo hombre. Él redime a todo hombre, de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo. Esa es la redención. Dios te llama a volverte. Vuélvete, porque yo te redimí. ¿Amén? Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Con amor eterno te he amado. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Amén? Con amor eterno te he amado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Él fundase el mundo ya nos amó. Él ya tenía planeado, Él estaba gestando que vos y yo íbamos a estar en este lugar. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno. ¿Para llevarnos a dónde? Hacia la eternidad. Porque hay una eternidad. Porque muchos piensan de que te morís y se terminó todo. Se terminaron todos los problemas. Muchos piensan que con la muerte se terminó todo, por eso muchos toman determinaciones drásticas en su vida, de terminar con su vida, tirándose de cualquier lado y en cualquier lado, para terminar con la vida. Pero esa no es la vida.
La vida es la que Cristo te da. La vida está en el Espíritu. La vida está en el interior de la persona. Este es un envase donde Dios puso espíritu, donde Dios puso el alma, donde Dios puso las emociones y los sentimientos. Esto va a morir, esto va a perecer, esto va a desaparecer porque del polvo fuimos tomados, dice, y al polvo vamos a volver. Pero lo que no vuelve al polvo es el espíritu. O vas a la vida eterna o vamos a la condenación eterna. Hay dos cosas: cielo, infierno. Hay un infierno del cual escapar y un cielo del cual tenemos que ganar. ¿Amén? Amén. Y esto no lo puede comprar nadie. Y esto no lo puede lograr si no entendés que Dios es el que nos ama. Con amor eterno te he amado. Por tanto, prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Te he restaurado, te redimí. Te traje hacia mí. Y te puse donde tenías que estar. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Es tiempo de decirle, Señor, quizás no me he rendido del todo, o no te he entregado todo mi ser. Por eso hay cuestiones todavía en mi vida que tienen que cambiar, y hay muchas que van a ir cambiando. Pero hay cosas en las cuales Dios dice que nosotros tenemos que alejarnos del pecado, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Amén? Amén. Es tarde de volvernos a Dios. Es tarde de decirle, Señor, yo quiero entregarme espíritu, alma y cuerpo para que tú hagas conforme a tu buena voluntad. Señor, quiero entregarme con mis sentimientos, con mis emociones. Quiero entregarte mis pensamientos. Quiero entregarte, Señor, las heridas que hay en mi corazón, que han sido provocadas aún desde que antes yo naciese, Señor. Aún en el vientre de mi madre. Heridas que por ahí no quisieron que naciese, pero vos permitiste que yo naciese y estoy aquí. Con un propósito. Y necesito que ese propósito se cumpla, Señor, conforme es tu buena voluntad. Conforme es tu palabra, Señor. Para terminar, Isaías capítulo 44. Versículo 24. Dice así. ¿Lo tiene? Amén. Isaías capítulo 24. Capítulo 44, versículo 24, perdón. Dice así. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó, ¿desde dónde? Hay madres que han tenido embarazo para ellos no queridos. Pero Dios pensó en vos. Dios pensó en mí. Por eso estamos aquí. Hay madre y padre que dijeron esto es un error. Nos equivocamos. Para Dios, vos no sos un error. Sos un tesoro especial y precioso. O por ahí pensás, ¿para qué habré nacido? Y acá Dios te dice, yo te formé en el vientre. Un milagro tremendo. ¿Para qué estoy? Yo te traje hasta hoy y te he sostenido y te he librado aún de la muerte. ¿Y vos lo sabés? Y has pensado una y otra cosa. Y te han deseado el mal. Y te han hecho brujerías. Porque te la hicieron.
para terminar con tu vida, pero Dios estuvo así. Nosotros tenemos que cortar con la maldición por lazo generacional. ¿Quién sabe esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lazo generacional? Bueno, tatarabuelo. Si mi bisabuelo fue un brujo, yo tengo que cortar con esa maldición. Porque Dios dice que Él va a visitar la maldición de los padres hacia los hijos a la tercera y cuarta generación. Y cuando dice visitar, no es que Dios va a andar en algo, no, que eso te va a llevar. Y si el antepasado fue alcohólico, va a seguir con el alcoholismo. Si mi antepasado fue un golpeador, voy a seguir con los golpes. Si mi antepasado fue un mal hablado, yo voy a seguir con las malas palabras. Si mi antepasado fue un jugador empedernido, yo voy a seguir con lo mismo. Pero Dios se equivocó entonces. No, Dios no se equivoca nunca. Si te vuelves a mí, yo voy a ser tu Dios. ¿Te da la oportunidad? Si te vuelves a mí, yo voy a ser tu Dios. Porque yo soy tu Redentor, el que te formó en el vientre. Porque yo tengo un plan y un propósito que vos ni siquiera pensabas, que vos ni siquiera anhelabas, porque estabas lejos, porque había una nube, porque había niebla que te impedía ver. Pero yo tengo que cortar la herencia del pasado. Yo tengo que cortar, si mi abuelo era un brujo, yo tengo que cortar porque eso va contra la voluntad de Dios. Si mi abuelo o mi padre era un alcohólico, yo tengo que cortar con eso porque va contra la voluntad de Dios. Porque a Dios no le agrada. Dice que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución. Quiere decir que no podés pensar bien. Y a veces traen peleas. Y a veces traen muertes las borracheras. Más bien, embriágate con el Espíritu Santo en el cual hay vida. ¿A ver? Entonces, si antes papá y mamá hicieron esto, yo no tengo que hacer esto, tengo que cortarlo. Y saben que Dios lo hace cuando uno quiere. Yo tengo herencias, o las tenía, ahora no las tengo más, gracias a Dios. Porque mi abuelo era alcohólico. Y mis tíos. Y algunos bien cercanos. Pero cuando entendí esto, Señor, a ti no te agrada esto. Entonces corto en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Yo corto toda maldición por lazo generacional. Corto esa atadura que me ata al mundo y al pasado. Ya no existe más. No es que no ame a mi abuelo, no es que no ame a mi abuela, no es que no ame a mis padres o a mi madre. Sigo amándolos, pero yo tengo que entender que yo tengo que huir de la ira que viene. Tengo que entender que tengo que agradar ¿a quién? A Dios. Quizás en tu familia no haya alcohólico, no haya los que digan malas palabras, pero hay muchos que hubo allí que les gustaba tirar las cartas, que les gustaba adivinar el futuro y que por ahí todavía les gusta tirar el cuerito para curar el empacho o medir la cinta. ¿Veo cómo sé yo? ¿Por qué lo sé? Porque lo viví. Pero Dios me libró de todo eso. ¿Amén? Y dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que entiendo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Él tiene poder y Él tiene autoridad. Dios hizo los cielos y la tierra.
Y Dios te llama a volverte, porque nada se escapa a Él. Si Dios hoy soplase un poquito, no quedaría nadie. Destruiría la tierra y el universo si a Dios así le place. Y dice su palabra, que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Lo que Dios dice se cumple. Y Dios te está llamando a volverte. Dios te está llamando a volverte de verdad, de todo corazón. De todo tu corazón, de toda tu vida. Cerra tus ojos ahí donde estás. Cerra tus ojos y escucha esto. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruida serás, y su ruina reedificaré. Dios quiere habitar tu vida. Dios quiere reconstruir las ruinas en tu vida. Cierra tus ojos. Y es para vos. Para vos también, que estás del otro lado. Que te han herido, te han lastimado, pero Dios te llama a volverte. Dios llama a volverte de verdad. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca que te vuelvas a Él para Él ser tu Dios. Si Dios en este día ha hablado a tu vida y a tu corazón, yo te voy a pedir ahí donde estás, que te pongas de pie. Dios quiere llenar tu vida. Dios te dice que te vuelvas. Y ahí donde estás, ponete de pie, no tengas vergüenza, nadie va a decir nada. Yo creo que es para todos. Es para vos, es para mí. Es para mí porque muchas veces fui egoísta con Dios. Pero Dios dice, vuelve. Vuelve. Y yo entiendo. Y quiero agradar a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Repetí esto conmigo. Y vos que estás del otro lado también. Padre eterno, te doy gracias en este día, porque has hablado a mi corazón y tu palabra impacta en mi vida. Gracias porque tú eres mi redentor, mi libertador, el que me redime de todo pecado y el que borra toda rebeldía de mi vida. Señor, yo sé que hay muchas cosas, que hay muchas cuestiones en mi vida que deben cambiar. Pero hoy tú me pides que me vuelva a ti. Y hoy, Señor, de todo corazón, me vuelvo a ti. Y me humillo. Y me rindo a tu sola potestad. Reconociendo que he sido falto, que he pecado contra ti, contra tu misma presencia, contra aquellos que me hirieron. Yo he pecado porque he pensado el mal contra ellos. He pensado, Señor, que tú hicieras venganza. Pero eso no, Señor. Porque tú amas
al pecador y aborreces el pecado. aborreces el pecado. Hoy te reconozco Hoy te reconozco como mi único como mi único y suficiente y suficiente Salvador. Salvador. Ven, Señor, Ven, Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, entra a mi vida, entra en mi vida. habita en mi corazón, Habita en mi corazón. muévete conforme es tu buena voluntad Conforme tu buena voluntad. y deshace, Señor, Y deshace, Señor, todo lo malo. todo lo malo. Erradica de mí Erradica todo malos pensamientos, todo malos pensamientos. todo pensamiento ajeno a tu Todos voluntad. los pensamientos ajenos. Lávame Lávame en tu sangre en tu sangre. bendita, Bendita Jesucristo. Jesucristo. Te ruego Te ruego que anotes que anotes mi nombre mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Señor, Señor, sé tú mi Dios sé tú mi Dios y yo tu Hijo. y yo tu Hijo. Te adoro, Te adoro, te alabo, te alabo, te bendigo te y bendigo te exalto. y te exalto. Señor, Señor, te ruego te ruego que cortes que cortes toda maldición toda maldición por herencia por herencia de lazo de lazo sanguíneo. sanguíneo. En el nombre de En el Jesucristo. nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Desecho. Desecho. Borro Borro toda rebeldía del pasado. toda rebeldía del pasado. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Y me Jesucristo. declaro libre. Y me declaro libre. libre. Por la sangre vertida en la cruz. En el nombre de Cristo En Jesús. el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. La gloria es para ti, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Denle un aplauso si quieres aplaudir a Cristo, a ese que vive. Denle un